Riêng bang hong kan se chupan di chika katung pa chupan dia ta ya pa beria unang katija suan dia pe kan se pa chupan di chika katung pa chupan dia ta ya pa Riêng ba không can se chupan di chika katung pa chupan dia kaya pa beria unang kamisa suan tapi kan se pa chupan di chika katung pa chupan dia kaya Gracias, Señor, porque tú vas a enseñarnos en este momento. Lo que tú tienes para nuestro corazón, para nuestra vida, es algo que nos va a servir no solamente hoy, sino el resto de nuestras vidas. Y te agradecemos. En el nombre de tu Hijo Jesús, háblanos, por favor. Amén. Hola a toda la comunidad Vida y Esperanza y a cada uno de los que siguen esta transmisión. Estamos tratando de ver un poco acerca de cómo lograr la paz, cómo vivir la paz, partiendo de un versículo tan importante en la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 5, donde Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y todos nosotros de alguna manera nos consideramos hijos de Dios, o queremos ser hijos de Dios. Y es algo muy importante entonces, porque la misma Biblia, el mismo Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores. Un pacificador es aquel que trabaja y vive por la paz, no es aquel que sale a manifestarse. Ese es un pacifista. Y haciendo ese contraste o esa división, esa separación, podemos ver que Jesús está diciendo desde ese versículo y partiendo desde ahí que son felices, que son dichosos, que tienen una bendición los que viven la paz. Hoy queremos ver brevemente algunas cosas importantes que tienen que ver en cuanto a la respuesta del conflicto. En una oportunidad anterior yo les mencionaba acerca de un libro
se llama El Pacificador, que lo recomendaba, es un muy buen libro. Lo que estamos viendo es solamente algunas partes de lo que menciona el autor de ese libro, Ken Sande, quien dice cómo vivir y lograr la paz según el estudio que él hizo de la Biblia. No nos basamos tanto en el libro de él, pero él reflexionó un poco acerca de lo que dice la Biblia y nos basamos en la Biblia, más que en el libro de él. Pero él tiene un estudio bastante interesante y cómo lo comparte en cuanto a la respuesta que se puede tener en cuanto al conflicto. Y eso es lo que vamos a ver este día. La respuesta al conflicto. ¿Cómo responde usted cada vez que tiene un conflicto en su casa? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera? Pues él dice que hay diferentes maneras de abordar y lo ve como una loma resbalosa. Tan fácil de caer hacia un lado, encontrándose usted en la parte superior de esa loma, y tan fácil caer hacia el otro lado. De hecho, hay un dibujo por ahí, una ilustración, en cuanto a que dos personas están discutiendo porque tienen un conflicto, tienen una diferencia de opinión, y uno de ellos tiene un patín de un lado, un jabón en el otro pie y así, y hay aceite tirado en la loma y ellos están a punto de caerse hacia un lado o hacia el otro. Es lo que nos sucede día a día, porque todos los días o frecuentemente enfrentamos situaciones donde tenemos conflictos con otras personas. Y vamos a hablar un poquito acerca de las respuestas que podemos tener al conflicto, ya que podemos tener, por un lado, respuestas que son de escape, respuestas que de alguna manera lo que van a hacer es simular la paz. No es tener paz de verdad, pero eso no le da a la persona, depende de cómo actúe la persona o de su personalidad, digamos, simular la paz, para sentirse tranquilo y no. Y hay por lo menos tres respuestas. Una de ellas es la negación, digamos, en la parte más alta, y que no es tan dañina. Del otro lado está la huida, tratar de huir de ese problema por diferentes motivos. Y hasta el extremo de esa loma podemos encontrar entonces el suicidio, que es una manera de escapar. Cuando alguien tiene un problema tan grave o que cree que no tiene solución, para escapar o huir de ese problema hacia el extremo de eso, lo más grave sería el suicidio. Y es porque la persona está o ha tratado o ha estado luchando por ocultar ese problema en él o en ella. Y pues, como decimos, es una medida al extremo de esta situación. Ahora, cuando una persona trata de negar un problema, un conflicto, pues es eso lo que está haciendo, está fingiendo la paz, como que no pasa. Tiene un conflicto y en lugar de resolverlo, pues trata de como que nada pasó y como que no tiene esa situación. ¿Tienen ustedes situaciones en casa? Discusiones frecuentes, hemos hablado, ya vimos que el corazón del conflicto tiene que ver con el orgullo que hay en cada uno de nosotros. La misma Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes y los pleitos, las discusiones, los conflictos? Viene de adentro de cada uno de nosotros. Y por ese mismo orgullo es que no podemos resolverlo de buena manera. Del otro lado de la loma encontramos las medidas o las respuestas que son de ataque. Por un lado estaba el escape, las respuestas de escape. Por el otro lado encontramos las medidas de ataque. Y eso, si por un lado era fingir la paz o simular la paz, por el otro lado es romper la paz. Y esto tiene que ver desde la agresión, pasa por incluso a aspectos de la litigación, cuando uno va a juicio y ataca y cosas así, o se enfrenta a otra persona, tiene que ver con eso, hasta el extremo. Si por un lado el extremo era el suicidio, huyendo de la situación, por el otro lado de la situación entonces tenemos lo que sería el asesinato. Una persona que llegó a asesinar a otra persona, a otro ser humano, es porque no pudo resolver ese conflicto y de alguna manera pues llega a ese extremo, que puede ser, o que en este caso es el asesinato. Y me gustaría detenerme un poquito en cada una de estas cosas, porque pensamos que una o la otra
pues son una manera de enfrentarlo, y realmente es una manera de enfrentar o de responder a cada uno de los conflictos. Pero ¿será la manera adecuada de hacerlo? ¿Y qué consejo entonces nos da la Biblia para poder enfrentar los conflictos? Tanto fingir que hay paz como romper la paz, ambas vías son malas y no son la manera adecuada de enfrentar un conflicto. En el caso de romper la paz, de la agresión, pues Jesús sí nos da muchos detalles en cuanto a todo esto. Hay un versículo en Primera de Juan que quiero leerle. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15, en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: todo el que odia a su hermano, escuche bien esto, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y después se da una explicación acerca de los que son asesinos. Si quiere, busque el pasaje, lea los versículos antes y después para que se dé cuenta de qué es lo que está hablando. Pero el escritor de Primera de Juan, que es el apóstol Juan, está citando ni más ni menos que el mismo Jesús, que en Mateo capítulo 5, puede revisarlo también, los versículos 21 en adelante, Jesús mismo está hablando sobre el mandato, el mandamiento que el pueblo judío, con quien Jesús estaba conviviendo, ellos sabían muy bien los mandamientos. Y sabían que uno de los 10 mandamientos dice: no matarás. Y es un mandamiento. Pero Jesús da una explicación mucho más allá de lo que la capacidad de todos los seres humanos, porque Jesús dice que cualquiera que se enoja contra su hermano, cualquiera que ofende, que agrede, que rompe la paz y le dice o lo maldice a la otra persona, en este caso Juan dice: al que odia. Si en algún momento tú como adolescente le dijiste a tus papás, a tu mamá a tu mamá o a tu papá: te odio, ya estás infringiendo este mandamiento, porque Jesús dice que es tan severo esto de agredir a otra persona que es el equivalente a asesinar, es el equivalente a matar. Y eso es lo que sucede, que cuando nosotros ofendemos, lo que hacemos más bien es alterar la situación. Yo sé que hay personas que disfrutan mucho en cuanto a alterar una familia, una situación. Llegan y hacen un comentario. La misma Biblia dice: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra que es áspera, la palabra que lastima, hace subir el furor. Y hay quienes, en lugar de tratar de hacer la paz, lo que estamos haciendo es diciendo palabras ásperas, y con eso rompemos la paz en el hogar. Y de aquí ya tendríamos alguna aplicación, y cada uno de nosotros debemos evaluarnos para ver si lo que estamos haciendo es ayudando a nuestra familia realmente a vivir en paz, o nosotros somos los que ponemos una chispita y haciendo subir el furor de otra persona. Sé que como seres humanos y por el orgullo que tenemos, no queremos dejarnos en cuanto a que alguien me ofende y yo me quedo así. Pero hay respuestas al conflicto que van desde conflictos, digamos, los menores, desde cosas de si una persona dejó el control remoto en un lugar o si lo dejó en otro lugar, si dejó la camisa por ahí o si la dejó en otro lugar, que si a dónde vamos a salir, que si diferentes situaciones que enfrentamos día a día, qué tipo de pan comprar, dónde la familia sabe a qué situaciones se enfrenta cotidianamente que crean conflicto, que crean fricción. A veces pensamos que el estar callados y no responderle, ya con eso soluciona. Pero la Biblia sí nos da algún parámetro, y es el mismo Jesús el que habla en Mateo capítulo 18. Usted lo puede buscar, la versión NBI dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él, dice Jesús. Ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado un hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega,
pues hay otro tipo de medidas. El versículo 17, búsquelo, léalo detenidamente y dése cuenta de lo que está diciendo Jesús. Decíamos que hay unas medidas para lograr la paz, y estas medidas van desde pasar por alto la ofensa. ¿Se ha dado cuenta cuando los niños están jugando y que mami me está mirando? Está bien a nivel de niños que se sientan ofendidos porque su hermano se le queda viendo, le hace caras o algo así. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que a veces llegamos a adultos y seguimos con esas situaciones. Y me miró feo, y me vio, y nos ponemos a ese mismo nivel como si fuéramos niños. Hay parte de lo que podemos hacer para no agrandar las cosas, y tiene que ver con pasar por alto alguna ofensa. Pero si es reiterativo, si vuelve a suceder, tal vez pasar por alto no sea lo siguiente, sino, como dice Jesús, buscar la reconciliación y entonces buscar la negociación con la persona. Mira, esto es lo que me pasó. Me sentí así porque tú hiciste tal cosa. Me sentí así porque tú dijiste tal cosa. Me gustaría poner las cosas bien, estar bien. Ahora, hay personas que lo van a tomar bien y depende de la respuesta de la otra persona. Lo ideal, el plano ideal sería que los dos tuvieran a Dios en su corazón, y eso los mueve, el Espíritu Santo los mueve, y entonces buscan la paz, y Dios va a lograr la paz en esa situación. Quisiéramos tener la respuesta a cada uno de nuestros conflictos directamente, pero si reconocemos que no podemos en esa situación, lo que la Biblia sí nos dice es que debemos buscar primeramente el reino de Dios. Debemos buscar primeramente a Dios. En ese caso, Dios va a ayudar a solucionar esa situación. Yo no sé la situación de conflicto que tenga usted personalmente, o que lo tenga en familia, o que lo tenga con sus vecinos o con sus compañeros de trabajo. Pero sí sé que la respuesta al conflicto primeramente está en la Biblia, porque viene de Dios, pero también está en la decisión que yo tome al querer hacer o no, al querer decir o no las cosas que son correctas. Y Dios nos permite buscarlo a Él cuando tenemos alguna situación difícil que reconocemos no podemos nosotros con esa situación. Dios sí puede con esa situación. Y Dios quiere hogares en cada uno de nosotros, que sean hogares de paz, hogares de bienestar, tratando de resolver de la mejor manera. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de amor, que nos da de ese amor para que podamos vivir el amor, para que podamos vivir la paz. Jesús dijo que la paz la dejaba, y no es como el mundo la da, sino es una verdadera paz. ¿Me permite orar por su familia? Gracias. Gracias, Dios, te doy en este momento porque nos permites compartir a través de esta vía, mediante el internet, mediante la tecnología. Y tú hablas a nuestra vida, incluso así, porque tú sabes las situaciones que tenemos. Y tu palabra nos dice, nos enseña que debemos procurar y vivir la paz. Gracias porque esa paz que viene de ti, esa tranquilidad que viene de ti, la podemos tener acceso a ella, pero debemos buscarte de todo nuestro corazón. Y tú vas a moldear nuestras vidas para saber qué decir, cómo decir, cuándo decirlo. Y ayúdanos a que podamos ser familias que crecemos y vivimos en paz. Padres que aman a sus hijos y los respetan. Hijos que aman a sus padres y los obedecen. Y que entre hermanos, entre cónyuges podamos también vivir lo que es la paz. Ayuda a cada una de nuestras familias, porque así es mejor toda situación que enfrentemos. Gracias por esta oportunidad y por lo que tu palabra nos dice. Bienaventurados los que viven la paz. Bienaventurados los pacificadores. Queremos ser pacificadores. Gracias por esta oportunidad. Ayúdanos, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. Es el tiempo de vivir la paz de Dios.